día de hoy vamos a tocar este tema, reencuentro familiar. Vamos a comenzar diciendo que hace más o menos un mes celebrábamos las Navidades y la víspera de este año 2015. Y las familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo nos saludábamos, sonreíamos, deseándonos mutuamente felices días de convivencia, de fraternidad y prosperidad. Muchas personas viajaron entre continentes y ciudades buscando el abrazo fraterno y caluroso que une nuestros sentimientos. La gran mayoría materializaron el encuentro. En otros, ese reencuentro sellaría una despedida inesperada, regresando no a sus hogares materiales, pero sí al verdadero hogar que siempre nos acoge amorosamente, y es el hogar espiritual. Fue lo que después de esas fiestas o en vísperas de ellas desencarnaron de múltiples formas por accidentes, enfermedades, muertes natural, etc. ¿Cuánto dolor recibieron esas familias y esos amigos con esos acontecimientos inesperados? En los primeros días de este año, la DGT, que es la Dirección General de Tráfico de España, informó que 51 personas murieron en esos días de fiestas navideñas, por lo que podemos imaginar cómo fueron esos días para esas familias. ¿A dónde entonces recurrir en estos momentos, en estos acontecimientos, si una gran mayoría de quienes habitan aún aquí en la tierra viven aún de espalda al encuentro de la realidad espiritual, porque no creen en la inmortalidad del alma, en la vida más allá de esta vida, negando la existencia de Dios, nuestro Padre Creador, porque argumentan que nunca lo han visto? ¿Será que estamos tan ciegos que no vemos la grandeza de Dios? En momentos de este dolor, las almas encarnadas se desesperan, y es normal, pierden el sentido de vivir, maldicen las religiones que apenas conocen, escucharon de ellas malas interpretaciones o no se interesaron en buscar en el fondo qué les podría proporcionar para su vida actual y futura. Todos, ante ese dolor punzante que siempre es educativo, a pesar de mucho aceptar esa palabra de que sea educativo el dolor, se acercan a filosofías de vida buscando un aliciente, deseando encontrar alguna paz interior que les haga vivir con alguna armonía y poder seguir el día a día. Los que logran aceptar las enseñanzas de Jesús, a través de su amor encuentran en el Consolador que Él prometió, nuestra doctrina espírita, deseando solamente saber algo del familiar o amigo que marchó de forma inesperada. ¿Será que fue así, tan inesperada? ¿Será que la doctrina espírita tiene como objetivo principal facilitarnos con prontitud contactar con los que parten para el lado de allá? En realidad muchas personas ansían esas respuestas, inmediatas del familiar que partió, pero desconocen la ley de los merecimientos que se establece para los que están aquí como para los que están del otro lado de la vida. El libro de los médiuns, en el capítulo 25, en la parte de las evocaciones, hace referencia a espíritus que se pueden evocar. Dice el ítem 274 que se puede evocar a todos los espíritus a cualquier grado de la escala a la que pertenezcan, lo mismo los buenos que a los malos. A los que hace poco murieron, como los que vivieron en los tiempos más remotos, a los hombres más ilustres, a nuestros amigos, lo mismo que aquellos que nos son indiferentes. Pero esto no quiere decir que ellos quieran o puedan venir siempre a nuestro llamamiento, independientemente de su propia voluntad o del permiso que puede serles negado por un poder superior. Estar impedidos por motivos que no siempre nos están permitidos penetrar. Está claro que podemos saber de los que han partido hacia el mundo espiritual, pero se impone, como se aclara en este ítem, un permiso que puede ser negado por un orden superior por no encontrarse en condiciones para saber de ellos. No obstante, debemos tener la tranquilidad y la felicidad de saber que no hay nadie desamparado. El amor de
donde muchos amigos conocidos o no nos esperan a regresar a nuestro verdadero hogar. En momentos de inquietud y nostalgia, podemos brindar esclarecimientos y muchos para ayudar a las personas con este magnífico libro del Evangelio según el Espiritismo que estamos viendo ahora, ahí en pantalla. Para calmar ese desespero, invitándolos a la reflexión, diciéndoles que la muerte no existe, que la vida continúa, y recordarles en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 27, lo siguiente, cuando nos dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, por eso vosotros erráis mucho. Podemos argumentarles con propiedad que la estancia física es un pasaje fugaz en la vida eterna del espíritu inmortal, que los lazos familiares no se rompen, al contrario, se estrechan y perduran para siempre con nuestras conquistas personales, que la familia no es solamente la consanguínea en ese concepto estrecho y pudimos decir también egoísta en la que nos comportamos, pues la familia es la familia universal y que todos somos hermanos en común. Todo ello entonces ver así la vida. Estos conceptos sin lugar a dudas hacen que las personas entonces reflexionen de una manera diferente y pueden buscar un aliciente para hundirse en el dolor. Pues este libro al que hicimos referencia, el Evangelio según el Espiritismo, nos cuenta en el capítulo 4 los lazos de familia fortalecidos por la reencarnación y quebrados por la unicidad de la existencia, ítem 18, que los espíritus del espacio forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus felices, porque están juntos, se buscan. La encarnación solo les separa momentáneamente, porque después que vuelven a la erraticidad, se siguen en la encarnación, donde se reúnen en una misma familia o en un mismo círculo, trabajando en conjunto para su mutuo adelanto. Si algunos están encarnados y otros no están menos unidos por el pensamiento. Los que están libres velan por los que están cautivos. Los más adelantados procuran hacer progresar a los rezagados. Después de cada existencia, han dado un paso en el camino de la perfección. Cada vez menos unidos a la materia, su afecto es más vivo, por el hecho mismo de ser más puro y que ya no es turbado por el egoísmo ni por las nubes de las pasiones. Fíjense entonces qué intercambio tan lindo de fraternidad tenemos entre los dos, el material y el espiritual. Este ítem nos da el aliciente para aceptar la partida de nuestros amigos o familiares hacia el mundo espiritual, que es nuestra verdadera casa. Cuando pensaba entonces en preparar este pequeño trabajo, recordé una experiencia de hace unos 3 años o un poco más, participando en las clases del chat de la Federación Espírita Española, que como saben ustedes pues tienen actividades lunes, miércoles y jueves a las 22:30 horas. Se trata de una chica brasileña que entró al canal desesperada, muy abatida por la pérdida de su hijo en un accidente. Su querido hijo, de unos 20 y pocos años, le gustaba la música y tocaba la guitarra, pertenecía a un grupo, y al salir de un ensayo en el que se preparaba para su próximo concierto, junto a otro amigo que tocaba la batería, tuvieron un accidente de coche. Conducía el amigo y los dos desencarnaron. Esta madre estaba muy triste y después de indagar a medios que cobran para intentar saber algo de su hijo, hacer misas, rituales, etc., entró en nuestro canal con la idea de buscar un poco de paz y orientación. Nosotros tratamos de tranquilizarle invitándola a orar, que es lo que tenemos que hacer, y hay que calmar esa insistencia de saber cómo estaba su hijo en el mundo espiritual. Entonces le dijimos que nadie se encuentra olvidado allí, porque todos nosotros tenemos un guía espiritual y amigos que nos auxilian cuando llegamos al mundo espiritual. Todos ellos son trabajadores amorosos de Jesús. También le comentamos que existía un proceso de adaptación a regresar a la nueva vida y que no era así tan fácil querer tener comunicación con su hijo.
Él escuchaba y escuchaba, pero empezó a acariciar, pensar que tal vez si ella regresara al mundo espiritual sería la solución apropiada para reencontrarse con su hijo tan querido y no tener que esperar más tiempo, porque la ausencia de ese hijo era insoportable. Y rápidamente entonces le dijimos que eso sería el mayor error, porque los reencuentros se realizan de forma espontánea. Pero ella, la pobre, no entendía. Claro, estaba ofuscada con su dolor y no se encontraba receptiva a nuestras palabras. Le dedicamos muchas conversaciones por teléfono, por el Skype, esa arma que tenemos tan buena ahora en internet, ¿no? Que nos hace comunicar en cualquier momento, a cualquier distancia. Y poco a poco ella se fue desligando de entrar a las clases del canal y nunca más supimos de ella. Por eso, aprovechando ese recuerdo que me vino a la mente preparando este trabajo, de esta experiencia y ajustándome al tema que traemos hoy de reencuentro familiar, quiero presentar un ejemplo que el codificador Allan Kardec nos dejó en el libro El cielo y el infierno, según la justicia divina. Es en la segunda parte donde vamos a encontrar muchos relatos de diferentes situaciones en las que nosotros regresamos al mundo espiritual y cómo después nos sentimos ahí. Ese relato se titula Una madre y su hijo y dice así: transcurría el mes de marzo de 1865 y el señor C, comerciante de una pequeña ciudad de los alrededores de París, tenía en su casa gravemente enfermo a su hijo de 21 años de edad. Como preveía su muerte, el joven llamó a su madre y la abrazó con las fuerzas que le quedaban. Esta, al mismo tiempo que derramaba copiosas lágrimas, le dijo: ve, hijo mío, antes que yo, no tardaré en seguirte. Dicho esto, se retiró escondiendo la cara entre sus manos. Las personas entonces que allí se encontraban, al ver esa escena tan dolorosa, consideraron que las palabras de la señora de C era simple expresión de dolor, que el tiempo y la razón se encargarían de aplacar. Después que hubo muerto el enfermo, la buscaron por toda la casa, hasta que la encontraron ahorcada en el granero. El entierro de la madre se hizo entonces conjuntamente con la de su hijo. Entonces, en una reunión espírita, evocaron al hijo varios días después de la muerte, o sea, de su desencarnación, y le preguntaron: ¿sabéis de la muerte de vuestra madre, que se suicidó a consecuencia de la desesperación que le causó vuestra pérdida? Y el espíritu contestó: sí, y si no fuera por la aflicción que me ha causado a tal decisión que adoptó, me consideraría plenamente feliz. Pobre, fue una excelente madre, no pudo soportar la prueba de esa separación momentánea y para reunirse con el hijo que tanto amaba, eligió el camino que más le habría de alejar de él. ¿Y por cuánto tiempo? De ese modo ha pospuesto indefinidamente una reunión que habría sido inminente si su alma se hubiera conformado con la sumisión a la voluntad de Dios, si se hubiera arrepentido con resignación y humildad ante la prueba que debía sufrir y la expiación que habría de purificarla. Orad, orad, dijo el Espíritu, por ella, y sobre todo no la imitéis, madre que os habéis conmovido con la triste narración de su muerte. No creéis que ella amaba más que otras madres, ese hijo que era su alegría y su orgullo. No amaba más, solo le faltó valor y resignación. Madres que me estás escuchando, cuando la agonía apague la mirada de vuestros hijos, recordad que al igual que Cristo, ellos ascienden a la cima del Calvario, desde donde habrán de elevarse a la gloria eterna. Y se despidió el Espíritu dando su nombre, que era Benjamín C. Entonces evocaron al Espíritu de la madre, y ella se presentó diciendo: quiero ver a mi hijo. Y preguntó de esta forma: ¿tenéis el poder de devolvérmelo? Crueles, ellos me lo han quitado para llevarlo a la luz, y a mí me han dejado en tinieblas.
Lo quiero porque me pertenece. De nada vale entonces el amor materno, pues que de nada vale haberlo llevado en el vientre por 9 meses, haberlo amamantado, haber nutrido su carne con mi carne, su sangre con mi sangre. De nada vale entonces haber guiado sus primeros pasos y haberle enseñado a balbucear el sagrado nombre de Dios y el dulce nombre de madre. De nada vale haber hecho de él un hombre trabajador, juicioso, honrado, con amor a su madre, perderlo cuando realizaba las esperanzas depositadas en él y cuando un brillante porvenir lo aguardaba. No, Dios no es justo. Dios no es el Dios de las madres, pues no comprende su desesperación y su dolor. Y cuando me entrego a la muerte para no separarme de mi hijo, me lo arrebatan de nuevo. Entonces ella empezó a lamentarse diciendo, hijo mío, ¿dónde estás? Entonces el evocador de la reunión espírita se pronunció hacia la madre y le dijo, compartimos vuestro dolor. Sin embargo, habéis buscado un penoso recurso para reuniros con vuestro hijo. El suicidio es un crimen a los ojos de Dios y deberíais saber que Él castiga todas las infracciones de sus leyes. No poder ver a vuestro hijo constituye vuestro castigo. Entonces la madre volvió a decir, no, yo consideraba que Dios era mejor que los hombres. No creía en su infierno, sino en la reunión eterna de las almas que se habían amado como nos amamos nosotros. Me equivoqué. Dios es justo, no es justo ni bueno, puesto que no comprendió la dimensión de mi dolor ni la de mi amor. Oh, ¿quién me devolverá a mi hijo? Lo habré perdido para siempre. Piedad, Dios mío. Ella decía así, estaba lamentándose. Y entonces el evocador de la reunión volvió a decirle a ella, vamos, calme vuestra desesperación. Considere que si hay un medio de volver a ver a vuestro hijo, no es blasfemando contra Dios, como lo lograréis. En vez de atraer su misericordia, os hacéis merecedoras de mayor severidad. Y entonces la madre contestó de esta manera, me han dicho que no volvería a verlo, y comprendí que lo habían llevado al paraíso. Y yo entonces pregunto, ¿estoy en el infierno? ¿En el infierno de las madres? Porque ese infierno existe, lo contemplo sin cesar. El evocador, en esa conversación amistosa de reflexión con el espíritu de la madre, le vuelve a decir, creedme que vuestro hijo no está perdido definitivamente. Por cierto, volveréis a verlo, pero es preciso que lo merezcáis mediante la sumisión a la voluntad de Dios. Al paso que la rebeldía podrá postergar indefinidamente ese momento. Escúchame bien, Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Por consiguiente, nadie recibe un castigo sin motivo. Si en la tierra os ha impuesto grandes dolores, es porque los merecéis. La muerte de vuestro hijo era una prueba para vuestra resignación. Lamentablemente, habéis fracasado cuando estabais en vida, y he aquí que después de muerta, fracasáis de nuevo. ¿Cómo pretendéis que Dios recompense a sus hijos rebeldes? Él con todo no es inexorable, y siempre acepta de buen grado el arrepentimiento del culpable. Si hubieses aceptado sin quejaros, y con humildad la prueba de esta separación momentánea, si hubieses esperado con paciencia el instante en que Dios dispusiera llevaros de la tierra a vuestro ingreso en el mundo espiritual donde os halláis, habríais visto de inmediato a vuestro hijo. Y él os hubiera recibido con los brazos abiertos. Habría tenido la dicha de verlo radiante después de la ausencia. Pero lo que hiciste, y aún ahora hacéis, coloca entre tú y él una barrera. No lo consideréis perdido en las profundidades del espacio, no. Él se encuentra más cerca de ti de lo que tú supones. Sucede que un velo impenetrable lo oculta a vuestra vista. Él os ve y os ama siempre. Lamenta la triste situación en que habéis caído por vuestra falta de confianza en Dios y aguarda ansiosamente el momento feliz en que se le permitirá hacerse visible a ti. Abreviar o retardar la llegada de ese momento solo de ti depende.
Ora a Dios y decid conmigo: Dios mío, perdóname por haber dudado de vuestra justicia y de vuestra bondad. Y si me habéis castigado, reconozco que lo he merecido. Dignaos aceptar mi arrepentimiento y mi sumisión a vuestra santa. La madre entonces terminó diciendo de esta manera: ¡qué luz de esperanza que acabáis de hacer asume a mi alma! Y sea como un resplandor en la noche que me rodea. Muchas gracias, voy a orar a Dios. Y se despidió. El relato entonces termina con un esclarecimiento diciendo así: la muerte, incluso por suicidio, no ha producido en este espíritu la ilusión de suponer que sigue vivo. Tiene perfecta conciencia de su estado, cuando para otros el castigo consiste en esa ilusión, provocada por los lazos que las vinculan al cuerpo. Esta mujer ha querido dejar la tierra para seguir a su hijo en el otro mundo. Era necesario que supiese que estaba en este mundo para ser castigada mediante la imposibilidad de encontrarlo allí. Su castigo consiste precisamente en saber que ya no vive corporalmente, en el conocimiento exacto de la situación en que se encuentra. Resulta de ahí que cada falta es castigada de acuerdo con las circunstancias que la determinan, de modo que no hay castigos uniformes y constantes por las faltas de un mismo género. Como podemos entonces apreciar, en este relato tan bonito, impresionante y educativo, es un ejemplo que nos sirve para muchos ayudar a esclarecer a las personas que sufren por la separación de un ser querido e intentan aproximarse a ellos de una forma completamente equivocada, y deben saber que la vida en este mundo material es una oportunidad maravillosa que nos permite reencontrarnos más adelante, aprendiendo a ser fuertes ante las pruebas difíciles que nos toca vivir. Nuestros familiares y amigos queridos se sentirán muy felices al vernos resignados y humildes, respetando la vida, que es la expresión más maravillosa que Dios nos da, porque la vida nos proporciona todos los elementos necesarios para ser felices en este mundo de pruebas y de expiaciones. La doctrina está, este gran consolador que despierta las conciencias adormecidas en la indiferencia, usando ahora la expresión del espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Él nos dice que el espiritismo convoca al hombre al amor y al estudio, prescribiendo como norma de conducta el evangelio vivo y actuante, que es un noble tratado de higiene mental, ya que a través de sus lecciones el espíritu adquiere vitalidad y renovación, firmeza y dignidad al enseñársele la oración que ofrece la comunión con Dios, prescribiendo el ayuno al crimen y la continencia con relación al error. En un vademecum salvador para una existencia sana en la tierra, con la mirada dirigida hacia una vida espiritual perfecta. Como al principio hacíamos referencia a personas en que se mantenían en esa sintonía de los ideales materialistas, yo les quiero ofrecer unas lindas palabras que la cronista de los pobres, ese querido espíritu que se llamó Amalio Domingo Soler, cuando estuvo reencarnada, dejó con mucho amor bellos escritos. Como ella sabía hacerlo, también daba ese amor tan lindo para ayudar a muchas personas con ese dolor que siempre se tiene. Entonces este escrito lo encontramos en este libro, La luz que nos guía, es en capítulo 43, la página 204, se titula A un materialista, y dice así: dices que el espiritismo será sexta religión, tan solo el oscurantismo le da tal definición. Nosotros no pretendemos formar religión ninguna, tan solo alcanzar queremos el sepulcro con la cuna. Queremos unificar los átomos disgregados, queremos analizar todos los hechos pasados,
queremos ver la razón, la causa, qué efecto da, y en la regeneración miramos el más allá. No abrigamos pretensiones de tener sabiduría, las humanas razones valen poco todavía, mas tenemos intuición de la ley universal, que es su complementación, la lucha del bien y el mal. Concedemos a la vida progreso indeterminado, la eternidad suspendida sobre todo lo creado. Vemos a Dios en las flores, en sus preciados aromas, en los pardos ruiseñores y en las cándidas palomas. En el lago, en el torrente, valle, en la espesura y en el mar que sordamente con su importancia murmura. Y en las olas, en la arena, corren tras de un algo en pos, hallamos la prueba plena de la grandeza de Dios. Mas no le hacemos altares, ni en ídolos le adoramos. Nuestros templos son los mares y los mundos que admiramos. Las catedrales gigantes, con sus arcadas sombrías, con sus luces vacilantes y sus graves melodías, no son más que aberraciones del entendimiento humano, que hizo un Dios con sus pasiones y le ofreció un lujo vano. ¿Qué son los templos de piedra de admirable construcción, si a ellos se enlaza la hiedra de la envidia y la ambición? Es preferible la ermita de la cumbre solitaria, donde el creyente eremita eleva a Dios su plegaria. Mas nosotros no formamos ningún templo en este mundo, porque nosotros llevamos algo más grande y profundo. Por eso el espiritismo ni es secta ni es religión, es la esencia de Dios mismo germinando en la razón. Con este escrito de Amalia nosotros terminamos nuestra parte que nos corresponde hoy de la conferencia y le deseamos a todos mucha paz y que Dios nos bendiga.